me ha roto el ritmo. Perdón. No, simplemente quiero que sepáis antes de empezar que no estoy preparado en estos momentos para dar una charla. Ayer estuve hasta las 4:30 acabando de hacer ahí los últimos chats, metiendo cositas y bueno, hice un cálculo rápido, 4 horas era lo mínimo que necesitaba para estar en condiciones. Y llevaba 10 minutitos durmiendo, llegó mi compañero de habitación, el señor Zárate, que está escondido allá. No sé con quién estuvo, pero llegó en unas condiciones lamentables. Eso sí, se puso a dormir como un angelito y estuvo roncando toda la noche. Probé todos los trucos, estuve aplaudiendo, lo estuve meneando. Si no tienes pruebas, esto no es más que difamación. Os juro que estuve 10 segundos meneándole, dice el... Ahí era... Y bueno, la cuestión es que la última vez que miré el reloj era las 6:30, he dormido como 1 horita y poco y... Así que si me entrabanco, no me sale fluido y tal, no es porque no me lo haya preparado, que llevo 2 meses, sino es por culpa de mi compañero improvisado. Bueno, ayer en la ronda de presentaciones, con los nervios y con la vergüenza y a la que nos sometió Marcos, me olvidé de decir, bueno, soy Dani Jobs, hola. Me olvidé de decir que soy programador, estoy especializado más en el ámbito de Flash. Y soy de Barcelona, tampoco lo comenté. Marcos este año dijo, oye, nadie quiere hablar de Flash, dice, mete tú, haz el papel, ¿no? Porque si no le vamos a tener que cambiar el nombre al evento, así que estoy cubriendo la cuota mínima. Subfreak. ¿Vale? La conferencia que, si alguien la ha visto en la web, la he titulado Piensa en Píxeles. Y con este título, y si alguien ha visto un poquito los experimentos que suelo hacer con Pixels, a lo mejor ha pensado que va a ser una charla así muy experiencial, donde vamos a ver un montón de puntitos moviéndose por la pantalla, ¿no? Y de forma más o menos vistosa. Y bueno, ya os comento desde el principio que no va en este sentido, aunque es un tipo de programación que me encanta. Aparte de venir aquí a hacer algo un poco más visual y que más o menos pudierais pasar una hora más o menos entretenida, no quería que luego os fuerais con la sensación de, bueno, he pasado el rato, pero que llegarais a casa y no vierais ningún nexo, ningún punto común con vuestro trabajo o vuestro día a día, ¿no? Y realmente porque creo que la programación gráfica es algo que en mayor o menor medida, pero os puede servir y puede ser muy útil para cada uno de los perfiles que estamos aquí. Esta frase la tenía pensada y creo que quedaba muy bien, pero ayer cuando estábamos en las presentaciones y la gente empezó a decir, yo soy de sistemas, yo soy enfermera, yo soy animador infantil y tal. La verdad es que ahora seguramente no le servía a todo el mundo, ¿no? Pero no sabía que iba a ser tan variado. Así que al final Piensa en Píxeles es una invitación a buscar soluciones cuando tengamos problemas con técnicas o gráficas, ¿no? Cuando tengamos un problema, decir, hostia, pues a ver si de alguna manera con bitmap, con píxeles podría solucionar. Así que vamos allá. Lo primero, bueno, todos ya conocemos de sobras el tema de vectores y bitmaps. Para hacer un poquito de introducción voy a empezar por aquí. Un vector, todos sabemos lo que es, ¿no? Es un gráfico que se construye en base a una descripción matemática. Tenemos 2 puntos y entre 2 puntos pues, se dibuja una línea. Normalmente se trabajan con figuras geométricas básicas como líneas, círculos. Y las ventajas, todos lo sabemos, es que se puede escalar sin pérdida de calidad ni aumento de peso. Si tú tienes los 2 puntos y los colocas en otro sitio, se vuelve a hacer la operación matemática, se dibuja la línea, pero bueno, la información sigue siendo la misma, así que bueno, no hay evidentemente pérdida de calidad ni añadimos información nueva, por lo que no pesa más. Y un bitmap, una aproximación muy diferente, simplemente tenemos toda una cuadrícula con valores de color. Y cada celda de esta cuadrícula representa un píxel, que es la unidad mínima en la que se descompone una imagen, ¿no? Por contra, el bitmap, evidentemente, cuando lo escalas, cuando se pixela, pierde calidad. Y si queremos tener más calidad, mayor tamaño, pues tenemos que añadirle más peso. La razón un poco siempre dicen de que están los bitmaps es que en vectores, si tuviéramos figuras muy complejas, con muchos puntos, mucha información, acabaría pesando mucho más, ¿no? que tener simplemente los cuadraditos de color. Flash, históricamente, bueno, y aún a día de hoy, es una herramienta vectorial. Tú cuando estás ahí, coges cualquier herramienta, te pones a dibujar en el stage, en el escenario, y estás dibujando vectores, ¿no? Y hasta la versión 7, a nivel de imágenes, de bitmaps, el uso era muy limitado, ¿no? Podías coger una imagen, cargarla, rotarla, escalarla un poquito y poco más, ¿no? Y a partir de Flash 8 hubo un punto de inflexión
y es cuando por primera vez metieron un soporte nativo a nivel de píxeles. Y bueno, Flash sigue siendo un programa vectorial, pero ahora a nivel de bitmap, vamos a decir que tiene un abanico de posibilidades muy amplio. Cuando Macromedia sacó el soporte para manipular píxeles, bueno, la clase bitmap data es el máximo exponente. Puedes coger una imagen, acceder a sus píxeles, eliminarlos, añadirles, cambiar el color, puedes hacer lo que quieras, pero el hecho de introducir ya este sistema dio, como comentaba, un abanico de posibilidades, como los filtros nativos, aplicar un blur, aplicar un filtro. Al final lo que estás haciendo es añadir más píxeles, distorsionarlos, entonces ellos ya te lo daban hecho. Los blend modes, coger un objeto con otro objeto, lo superpones y mezclas sus píxeles para conseguir ciertas cosas, o el caché as bitmap, ¿no? Y me gustaría empezar por aquí, porque el caché as bitmap seguramente es la forma más sencilla de dejar de trabajar con vectores y trabajar con píxeles, ¿no? De manera transparente y automática, pero realmente es así. El caché as bitmap, por si alguien no lo conoce, lo que puedes hacer es, tienes un objeto, una representación, un display object, lo tienes en vectores y lo que te saca es un pantallazo. Te hace un cambio transparente para el usuario, pero ya has dejado de trabajar ahí con vectores para tener tu imagen, ¿no? ¿Para qué es útil esto? Pues vamos a pasar a ver algunos ejemplillos. De manera muy rápida, por ejemplo, tengo aquí una especie de corona tribal. Está compuesta por vectores. Como os fijáis, hubo un loco que en su día, no sé por qué, se puso ahí con el Illustrator a trazar cada uno de estos puntos. Entonces cada línea contiene información de posiciones, cómo se combina y tal. He metido en pantalla 3 coronas de estos. Aquí arriba tenemos la película, la tengo a 30 frames por segundo, y cuando los vectores están en estático, pues no hay ningún problema. En cambio, en el momento que tenemos vectores así tan complejos, con tanta información, y los queremos animar, fijaos que una operación tan tonta como coger todos estos vectores y estar moviendo solo un píxel de lado a lado, deja la película frita. Ha bajado a 1/3 del frame rate. Entonces aquí tengo, creo que no sé muy bien, pero bueno, aquí tengo un checkbox donde lo único que hace es coger cada uno de estos vectores y se crea su propiedad de caché as bitmap. El rendimiento vuelve ya a subir a 30 frames por segundo, como si no tuviéramos nada. Y evidentemente va mucho más fluido, ¿no? Porque cada vez que movíamos uno de estos píxeles, Flash, o el motor de renderizado del Flash Player, tenía que coger cada palito, por así decirlo, cada minúscula cosa, y estar haciendo cálculos. En el momento que lo pasamos como imagen, solo está moviendo, es toda una imagen, solo lo mueve un píxel, le da igual el contenido que hay dentro. Entonces, saber utilizar algo tan tonto como caché as bitmap nos puede aportar un rendimiento muy importante, ¿no? Ya no solo en piezas creativas, sino incluso en aplicaciones en bueno, en Flex, en RIA, me refería. Y es un punto a tener en cuenta, ¿no? Otra cosa para la que nos puede servir el caché as bitmap, tenemos aquí un muñecajo de Android, tenemos un círculo degradado y vamos a hacer una máscara. Tenemos que hacer la nueva imagen. Vale, entonces hemos hecho una máscara. Pero si os fijáis, aquí hay un problema, y es que la máscara que tenía yo era degradada, y la máscara que me está aplicando cuando pongo la máscara no me está soportando el degradado, ¿no? Esto es así porque las máscaras en Flash, en vectorial, siempre han tenido el problema de que no soportan transparencia por píxel. Bueno. Como veis, no suelo trabajar en el día a día con el ordenador.
se nota en mi fluidez. Bueno, con el portátil me refiero, con el Mac. Y vale, no soportan transparencia por píxeles, esto ha sido una de las putadillas siempre de Flash, hasta que llegó la propiedad Cachas Bitmap. En el momento que nosotros podemos coger y decir que esta imagen, ¿sabes? Aplicamos el... Es solo una línea hacer el Cachas Bitmap, ¿no? En el momento que nosotros cogemos y ponemos tanto la imagen como la máscara, la ponemos como caché, como bitmap, el runtime ahora ya puede trabajar a nivel de píxel y ya puede hacer una máscara degradada, ¿no? Esto la verdad es que tiene muchos usos, luego lo veremos. ¿La imagen también se tiene que hacer seguro? ¿Puede ser solo la máscara o...? No, tienen que ser las dos, Ajá. porque al final lo que tú estás combinando, si haces bitmap contra vector, estás en lo mismo. Así que tienes que hacer los dos para que esté bitmap con bitmap y ya pueda trabajar con sus píxeles, ¿no? Esto a lo mejor que parece una tontería, todos los que trabajamos en el día a día con Flash, muchas veces necesitamos ese tipo de peticiones, bueno, es súper útil, ¿no? Vale. Seguimos. Comentábamos antes con lo del otros métodos que teníamos, como los blend modes. Los blend modes es una cosa así como bastante graciosa. Es otra de las formas rápidas que tenemos de trabajar con píxeles sin tener que entrar, digamos, a programar, a tocar las clases nativas. A mí siempre, bueno, me hace mucha gracia los blend modes porque cuando salieron veían como cosas muy chulas y yo empezaba a buscar información y llegabas a blogs donde he utilizado un blend mode que hacía esto, pero no lo acababa de explicar bien, ¿no? Y cuando iba a la documentación, al menos a mí me costaba mucho entender, ¿no? Es todo parece bastante críptico, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque todo el mundo, si hacéis búsquedas, veréis que mucha gente lo dice, en los blend modes hay que experimentar, hay que empezar a jugar con ellos hasta que obtengáis resultados vistosos, ¿no? Y yo ahí como es un mandado, siempre empezaba y digo, hostia, pues vamos a experimentar. Y pongo de los decenas de experimentos que hice, esto es un clásico que yo siempre tenía. Por ejemplo, esto era un ejemplo que hacía más o menos un ecualizador, ¿no? Y estaba jugando y decía, pues me convence. Y luego siempre, y creo que muchos de vosotros a lo mejor también habéis pasado por ello, teníamos el típico combo con todos los blend modes, o en este caso tenía una lista, ¿no? Entonces, cuando tenía un resultado que me gustaba, decía, venga, voy a empezar a experimentar, a probar, ¿no? Ponía un add, no pasaba nada, ponía un alfa, desaparecía, ponía un darken, desaparecía, difference, igual, erase, desaparecía, highlight, cambia un poco y no sé qué coño, ¿sabes? Me lo podía hacer. Lighter. Entonces, cuando llevaba un rato, decía experimentar, esto es una mierda, y me iba a jugar a la Play, ¿no? Entonces, luego cuando, a medida que empecé, que veía que por más que iba a la documentación y por más que experimentaba no había camino, empecé a pensar que, bueno, si lo pensamos bien, al final un píxel es un minúsculo cuadro de color, ¿no? Entonces cuando haces un blend mode pones un cuadro de un color con un cuadro de otro color y hace un resultado. Realmente no vamos a poder trabajar bien a nivel de bitmap, a nivel de píxel, si no entendemos cómo funciona el color, ¿no? En Flash o en ActionScript. Y así que ahora, bueno, esto era blend modes, como qué coño es, ¿no? Y así que ahora vamos a dedicar unos minutitos a la teoría del color en ActionScript 3. La palabra teoría ya sé que parece coñazo, pero yo creo que de toda la hora que pueda estar aquí diciendo tonterías, esto es un poco lo más importante, ¿no? O la base que por más que yo enseñe 4 ejemplos puntuales, si se entiende esto, creo que luego hay mucha más facilidad, ¿no? A la hora de abordar técnicas trabajando con Pixel. Entonces, para entender un poquito el color, hay que entender el sistema binario, que parece un coñazo y parece súper jodido, pero a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Vamos a volver a EGB, cuando íbamos a primero y nos enseñaban el sistema decimal. El sistema decimal que es el sistema que utiliza prácticamente todo el planeta para contar, ¿no? Está basado en 10 números, que van de 0 a 9, que utilizamos corrientemente. Como tiene 10 números, se llama sistema decimal o sistema base 10. Es un sistema posicional, lo que importa es dónde está la base y la posición. Y bueno, es bastante fácil, ¿no? Todos sabemos, tenemos las unidades, cualquier número elevado es la base 10, elevado a 0 es 1, elevado a 1 es 10,
elevado a 2 es 100, elevado a 3 es 1000 y así sigue, ¿no? Es por eso que cuando vemos el número 725, todos sabemos descomponerlo, ¿no? 5 por 1 las unidades, luego tenemos 2 por 10 las decenas, centenas, etcétera. Y cuando te dicen tengo 725 euros, apenas tenemos que pensar, ¿no? Sabemos las cantidades y sabemos cuántas centenas hay, cuántas decenas. El sistema binario viene a ser lo mismo, lo que solo trabaja con dos dígitos en vez de 10, que son ceros y unos, que es lo que corresponde un bit en un estado solo de 0 o de 1. Al final es como trabajan las computadoras y es la mínima expresión de un computador. Al final lo que está recibiendo es corriente y lo que dice por aquí pasa corriente, por aquí no pasa, y eso es lo que se transforma en bits, en 0 y 1, y es un poquito lo mismo de antes. El sistema es un sistema de base 2, así que eso lo tenemos que tener en cuenta. 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, y así sucesivamente. Entonces, todo eso sonará que cuando tenemos 8 bits forman un byte, ¿no? Que para no trabajar con unidades tan pequeñas se suelen trabajar pues con una unidad que engloba, ¿no? Los 8 bits, que es un byte. Y se representa pues así, ¿no? En este caso tenemos una combinación de están estos 8 bits con ceros o unos. ¿Este número qué quiere decir cuando vemos este número hexadecimal? Pues al final los 8 bits es la base, tenemos 1, tenemos 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y así sucesivamente, ¿no? En la primera posición tenemos un 0, eso quiere decir que no existe valor. En la segunda tenemos el palito, o tenemos un 1, eso quiere decir no que haya un 1, sino que existe el valor, con lo que ya tenemos un 2. 4 no existe, 8 no existe, 16 no existe, 32 no existe, hasta 64 tenemos un 1, sí que existe, 128 no existe. Entonces al final este número en binario lo único que quiere decir en nuestro sistema decimal sería como 66, ¿vale? Y la suma de todos estos números, si lo sumáis, nos da igual a 255. Este rollazo que parece complicado y dices, ¿para qué coño vale? Ahora se entenderá un poquito mejor. Y es que en ActionScript el color se representa como un entero de 32 bits, ¿vale? Es algo cerrado, que son 4 bytes. Esto nos da pues un rango de valores de 4.200 y pico millones, bueno, una barbaridad, ¿no? Que es cuando elevamos 2 a 32. Que serían, antes teníamos los 8, pues si tenemos 32, tenemos los 32 palitos, o los 32 ceros, o las 32 combinaciones de ambos. Cada uno de estos bytes, en el color en ActionScript, representa, bueno, ActionScript en la mayoría de lenguajes, representa un canal, ¿vale? El de la derecha es blue, green, verde, rojo, y esto ya nos suena a todos, que es el RGB, ¿no? Que utilizamos en nuestro día a día. El último canal es el alfa. A partir de aquí, esta es sería la posición de los bits. De 24 a 31 empezarías por el alfa y vamos restando hasta llegar a 0, ¿no? Y luego comentábamos antes que la suma de todos los bytes daba 255. Esta es la intensidad del color, ¿no? Cuando nosotros tenemos azul, si tenemos 255 quiere decir que tenemos el color más puro de azul, y si tuviéramos 0 quiere decir que es ausencia de color. Este número de 0 a 255 no es aleatorio, sino que sale de tener la base 2 elevado a 8, que son los bits que contiene cada canal, ¿no? Entonces este es el rango que nos da. El color se trabaja con RGB, que tendríamos 24 bits, que nos da unos 16 millones de colores, y cada uno de esos 16 millones de colores tiene 256 niveles de transparencia, ¿vale? Que es lo que nos daba antes el 4.800 millones de colores. Entonces, una vez que tenemos todo esto, si queremos representar el color un azul puro, al final lo que tendríamos es que desciframos el máximo de alfa, no tiene rojo, no tiene verde y el máximo de azul. O dicho de otra manera, en bits, pues tendríamos todo, bueno, esto es blanco, tendríamos los 8 bits del canal alfa llenos, no tendríamos ninguna información en los de rojo, verde, y por último en los de azul lo tendríamos todo lleno. Y esto, si lo pasamos a decimal, nos da también un valor muy elevado, ¿no? Son 4.200 y pico millones. Hasta aquí, pues todo bien, todo muy fácil. Y en las épocas allí en la década, no sé, de los 50, 60, todo iba muy bien, ¿no? Porque estaban los programadores, imaginaos, por ejemplo, dos programadores frikis,
ahí haciendo su juego, y le decía uno a otro, oye, para el monstruo final voy a utilizar el color 4.000 millones 200 no sé qué, no sé cuánto. Y el tío decía, hostia, no, eso va a ser muy oscuro, ¿no? Tiene que tener más fuerza el monstruo final. Así que mejor utilizar el 4.128.000 millones, no sé qué, no sé cuánto. Y se entendían todos perfectamente los programadores, ¿no? El problema es que luego llegaron los diseñadores. Y los diseñadores, pues, decían, hostia, yo no entiendo tanto número. Y ya sabes que cuando un diseñador se pone ahí, bla, bla, pues hay que hacerle caso, ¿no? Y por eso es lo que salió un nuevo sistema. Hubo que buscar un nuevo sistema para los diseñadores, para que nos lleváramos bien. Y se pensó en el sistema hexadecimal, ¿no? El sistema hexadecimal son 16 números. Como no tenemos 16 números, se cogieron los 10 primeros y luego se añadieron letras. Que va de A10, B11, tal, así, hasta CDE, hasta F, que es 15, ¿no? El sistema hexadecimal es lo mismo que comentábamos con el sistema decimal y binario. Lo que en este caso es base 16 y elevamos, ¿no? 16 elevado a 1, 16, 16 elevado a 2, 256. Entonces, un sistema hexadecimal se representa con un 0, una X y el valor a continuación, ¿no? Y se suele trabajar con pares hexadecimales, solo con dos valores. Si tenemos 0, 0, al final esto es 0, lo que son las unidades, 0 por 1, 0, 0 por 16, 0, ningún problema. Si tenemos 15, 1 por 16, 16, 5 por 1, 21. Si tuviéramos 6A, ¿quién me lo dice? 6A. ¿Cuánto sería? Os puedo dar el retoque facial. Venga, va, ¿cuánto? 106. ¿Para ti es? Toma. Venga, Pues, buena. era broma, que lo quiero ver. No, pues 106. 6 por 16, 96, más 10 por 1, 10. Y al final tendríamos el FF, ¿vale? Que sería el 15 por 16 y el 15 por 1, 255. Entonces no se cogió el sistema hexadecimal por nada, sino veis que al final todo acaba cuadrando, ¿no? Cuando tenemos 0, el 0, 0 tenemos 0, cuando tenemos FF tenemos 255, que era lo máximo que contenía un byte, ¿no? Entonces al final la representación de color azul tendríamos todo esto y le podríamos añadir en el sistema hexadecimal, pues que tenemos alfa como FF, el máximo, ausencia de color en los otros canales y por último azul, también como FF. Esto seguramente a todos nos suena sin cuatro pares hexadecimales, sino que nos suena con 3. Cuando trabajamos con HTML, trabajamos con CSS, es más, en cualquier herramienta cuando estás con Flash, siempre estás poniendo 6 dígitos. ¿Vale? Esto es así porque realmente en ActionScript solo se utiliza el canal alfa cuando trabajamos con bitmaps que admiten transparencia. Para todo lo demás se ignora. Es más, cuando tenemos una propiedad, por ejemplo, el begin fill, cuando estás en un objeto graphics, cuando estás rellenando un color, siempre te dice que le pongas el color, pero luego te pide el alfa, ¿no? Y es porque en ActionScript es mucho más sencillo manipular el alfa de manera individual, de 0 a 1, que no estar haciéndolo de 0 a F, ¿no? O de 0, 0 a FF. Y por último, ya para ir acabando, el tipo de dato para el color es uint, ¿vale? Que es un entero de 32 bits con signo positivo. Entonces se podría representar así, o menos cuando trabajamos con transparencias. Para todo lo demás se puede utilizar pues como utilizamos en CSS, en HTML, en Illustrator, en cualquier programa, ¿no? Y entonces, ya para acabar de afianzar un poquito estos conceptos, este aquí un pequeño selector, creo que no se ve mejor ahora, ¿vale? Donde tenemos todas las posibilidades de representar el color en ActionScript, ¿no? El color azul puro que teníamos, pues alfa 255, FF, en los dos lados. Cuando cualquier color en ActionScript que no tenga el alfa 255 ya es transparente, aunque sea con un grado de transparencia muy, muy pequeño, pero ya no, solo es opaco cuando está exactamente en 255. Cuando tenemos todos los colores, todos los canales en 0 es el negro puro. Cuando los tenemos todos en 255, en FF es blanco. En ActionScript los colores RGB funcionan con la síntesis aditiva. Es por eso que si tenemos pues rojo y verde generan el amarillo, ¿no? Green y blue generan el cian.
Y bueno, y esta es la teoría de cómo se compone todo el color. Ahora que por fin los programadores y los diseñadores ya nos habíamos entendido todos, ahora han llegado los cuentas diciendo que lo de F y lo de los números y tal no lo entienden. Ahora se está buscando un nuevo sistema para la gente de cuentas. Así, pero de momento hasta que llegue nos vamos a quedar con este. No sé, ¿se ha entendido un poquito más o menos? Sé que hay perfiles muy dispares, pero bueno, la teoría es un poquito esto y realmente es importante, ¿no? A la hora de trabajar, entender un poquito de dónde sale, ¿no? Cuando utilizamos Fs y al final cualquier persona, tanto diseñadores, maquetadores, cualquier perfil, ya sabes, cuando tienes todo ceros ya piensas en negro, cuando tienes todo Fs piensas en blanco, sabes muy fácil que si tienes todo 6 tienes un gris, si tienes todo 9 tienes un gris más clarito. Entonces el sistema hexadecimal, aunque parezca complejo, la verdad es que ya lo tenemos muy incorporado y es bastante fácil detectar una gama de colores, ¿no? Más que tener 4.000 millones y pico. Vale, entonces ahora que ya tenemos esto, seguimos y ahora podemos pasar ahora a los blend modes e intentar entenderlos un poquito mejor, ¿no? O al menos como me sirvió a mí. Al final el funcionamiento de cuando tienes un blend mode, tienes un objeto en primer plano y lo comparas con los colores del píxel del fondo. Es decir, a lo mejor tendríamos esto en blanco, esto en negro, y a nivel de cada píxel, que corresponde uno con otro, pues se va comparando y hace una operación. Como los modos de fusión del Photoshop. Exactamente. Son los modos de fusión del Photoshop. Es importante saber que el objeto de visualización, el de primer plano, es decir, no tiene, cuando fusionan los píxeles, fusionan todos sus píxeles con el objeto de detrás. Si solo tuviéramos es un pequeño recuadro de coincidencia, toda la parte la seguiría fusionando con el fondo, con otros objetos y tal. No se trata de dos objetos, se trata del de primer plano con todo lo que se encuentre, detrás, ¿no? Y cada píxel, y luego compara cada píxel, y cada píxel compara el canal por separado. Todo lo que decíamos de RGB, es importante saber que lo compara por separado, ¿no? Entonces, un modo como darken, oscurecer, todos sabemos, bueno, pues el nombre lo indica, ¿no? Oscurece. Pero cuando oscurece yo utilizaba distintos valores y no, a veces me lo dejaba completamente negro, a veces me lo dejaba muy claro, pero porque no entendía cómo funcionaba. Darken, la explicación de la ayuda de Flash, lo que dice es que selecciona el color primario más oscuro del objeto de visualización y del color de fondo. Siempre hacen un poquito así críptico, ¿no? No lo es tanto, ahora que lo entendemos, el objeto de visualización te está diciendo que tiene el primer plano y el del fondo, ¿no? Y se está diciendo que compara los dos y se queda con el más oscuro. Si tuviéramos un rojo y lo comparamos con un verde, al final esto lo que se está diciendo es que hace cada canal por separado, ¿vale? ¿Cuál es más oscuro? Entre F y 0 se queda con el 0. Aquí se queda con el 0. 0, 0 se queda con el 0. Con lo que tenemos un negro puro. Así ya entendemos que cada vez que utilicemos un color primario, como siempre solo tiene un canal y con F, siempre nos dará 0. Por ejemplo, Lighten, que es lo inverso, se queda con el color más claro. Pues compara, de F0 se queda con F, de 0F se queda con F, de 0,0 se queda con 0. Tendríamos la síntesis aditiva, tendríamos el amarillo, ¿no? Y esto que se puede entender, pero también te pueden quedar dudas. He cogido los más sencillitos para poner los ejemplos. Luego esto pues vale para entender un poquito mejor las cosas, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos pues un fondo opaco y tenemos un logo formado por blanco y negro. Nos lo pasa el cliente ahí enmarronados a última hora, tú estabas deseando irte, bueno, y encima no son capaces ni de pasarte un PNG, ¿no? Te pasan ahí el JPG y ya te apañarás. Y dices, joder, pues mira, puedo ir a Photoshop, puedo ir con la varita, puedo empezar a recortar los píxeles, yendo con cuidado. O ahora que entendemos un poquito cómo funciona, podría decir, tengo un fondo rojo, el blanco va a ser siempre más claro que el rojo, con lo que, el rojo va a ser más oscuro que el blanco, con lo que se quedará el rojo, pero el rojo es menos claro que el negro, con lo que se quedará el negro. Entonces, podríamos venir a aplicar un darken y ya lo tenemos perfectamente integrado sin necesidad de ir a un programa de edición. Todo esto que queda bien aquí, luego hay que tener cuidado porque si tuviéramos colores muy fondos, pues la imagen perdería píxeles, por ejemplo, la parte de registrado que tiene, ¿sabes? Los píxeles normalmente ya está degradado, pero bueno, es una forma de podemos verlo, ¿no? O inversamente veíamos en Lighten que cuando la aclara hace al revés, ¿no? Se queda con los píxeles más claros, se queda con los rojos porque son más claros que el negro y tendríamos un inverso. Estoy cogiendo ejemplos sencillos simplemente para que veamos
el funcionamiento realmente, y cuando entendemos que si sabes cómo se compone el color, que le puedas dar un uso, ¿no? Estos son los más sencillitos. Por ejemplo, hay uno que es multiply, que dice multiplica los valores de los colores primarios del objeto de visualización por los de color de fondo y luego normaliza el resultado dividiéndolo por FF. Entonces, bueno, no sé muy bien qué me estás diciendo, ¿no? Al final lo que te está diciendo es que imaginemos que tenemos dos píxeles iguales para hacerlo fácil. Cada canal multiplica este valor por este, 99 lo multiplica por 99. Hay que tener cuidado porque en hexadecimal, si tú haces esta multiplicación, no es decimal, funciona de otra manera. Tampoco nos vamos a meter, tampoco creo que sea la persona más indicada para explicaros, pero bueno, la cuestión es que tienes un valor y luego lo normaliza, lo divide entre FF. Esto va, para poner una analogía un poquito más sencilla, imaginemos que en vez de 0 a F va de 0 a 10, ¿vale? Tenemos la mitad de alfa sería 5, pues sería 5 por 5, 25, lo divide entre el máximo valor entre 10, 2,5. Entonces teníamos un gris de 2,5 y la acabamos teniendo 2,5. Entonces multiply, como funciona, como siempre divide por el máximo, a no ser que tengamos el color más claro, siempre vamos a tener colores más oscuros. En este caso era después de hacer toda la operación de 5B, 5B, 5B y nos daría un gris más oscuro. Nada, he puesto aquí un ejemplillo tonto de donde podríamos tener un degradado. Podríamos tener, por ejemplo, para no ponerlo fácil con un logo, imagina que tenemos una imagen donde ya tiene ahí la tía con su pelazo, ¿sabes? Es bastante más complicado de quitar los píxeles. Si hiciéramos un darken aquí, tendríamos un poco de problema, porque se integra bien, bueno, es decir, mantiene los colores, pero los píxeles estos llegan a ser más claros los del fondo que los del pelo, entonces empezamos a perder información. Y luego mejor con un multiply sabríamos que fusiona los píxeles, lo oscurece un poquito, como se puede ver, pero queda bien integrado, ¿no? Entonces es una forma que tenemos. Nosotros, por ejemplo, recientemente, un trabajo que hemos hecho con mi socio, con Kai, teníamos un fondo más o menos clarito, teníamos una imagen de Shakira, que nos la hicieron cambiar 2 o 3 veces, y esa imagen nunca la recortamos, siempre la tuvimos ahí con el multiply, los fondos eran más o menos claritos, y siempre cuando lo ibas moviendo, el fondo era dinámico, se iba solapando con distintos colores y quedaba perfectamente, sin necesidad de ir y estar retocando imágenes tan complejas como esto. Que lo ideal sería que te vinieran hechas, no siempre es el caso, pero bueno. Y estos son 3 ejemplillos rápidos para que veamos cómo funciona Blend Modes y por qué es importante entender el color, ¿no? Me gustaría pararme en 3 métodos que son específicos de Flash, de los Blend Modes, que creo que pueden ser útiles. Y hostia, tenía una pregunta también que siempre tengo dudas. Los diseñadores, cuando utilicéis las capas en modo fusión en Photoshop, exactamente, ¿sabéis qué hacéis? O simplemente no, es un tema de aprendizaje, sé que me va a dar ese resultado, porque siempre me ha sorprendido mucho, ¿no? Esta capacidad de ver 2 imágenes de tal, y yo trabajaba con gente muy buena y no esta capacidad que tenían, un poco, ¿no? Supongo que es de aprendizaje. La experiencia, al final, ya tú sabes que esto más o menos va a ser el resultado porque vas 10 años haciéndolo y ya tú sabes de que cuando coges una imagen que tiene fondo claro, le pones un multiply y se va a transparentar. Que cuando coges una imagen que tiene eso mismo que explicaste es lo mismo que ocurre en Photoshop, porque inclusive en inglés se llama Blend Modes, es lo mismo. Y ya lo que creas es experiencia que tú sabes de que estos píxeles van a quedar una imagen más oscura y se va a fundir y pruebas con esas cosas. Pero mayormente, te digo porque mi jefe lo hace, lo que hace es poner 2 imágenes, agarrar la tecla de abajo y hacer... Él no sabe ni cómo se llama, cuando llega el resultado que él quiere y vas probando, ¿no? No, es que evidentemente el aprendizaje siempre te da el bagaje de saber, hostia, mira, ya tengo esta imagen, esta es parecida, pero siempre me ha sorprendido de que realmente no creo que sin entender bien una base, puedas hacerlo con cualquier tipo de imagen y puedas saberlo todo perfectamente. Yo, hace muchos años atrás, tenía un profe de Photoshop y el tío era un genio, no porque cogiera la herramienta y llevara muchos años tocándola, que también, sino porque el tío venía de la fotografía y de la fotografía de la vieja escuela. Y el tío cuando te cogía una herramienta para oscurecer, para aclarar, realmente el tío entendía a nivel fotográfico, era de esto de que tenía su
su cámara oscura, imprimía, y te explicaba realmente cómo funcionaban todas las cosas. Y bueno, ese hombre es la mejor persona que he visto yo tocando Photoshop, pero por... Lógicamente separan los colores en tres canales, como mismo lo hace la Sí. fotografía, y piensan en eso. Pues, Y entonces- en histograma y todas esas cosas lo piensan en fotografía, en luz y sombra y en todas esas cosas. Porque es lo mismo. Totalmente, el tío era un neo, ¿no? Ahí dando los colores ahí. Pero, no, pero bueno, entonces no demerita para nada a los diseñadores, los directores de arte, ¿no? La capacidad de aprendizaje, pero siempre me ha quedado la cosa que si a veces diéramos un paso más allá y fuéramos a la base, ¿no? Hasta dónde podríamos llegar. Sigo, paso, como veis, hace poco me he pillado un móvil con Android y estoy ahora haciendo promoción gratis. Una de las cosas de los que habéis tocado Flash, como mejor os sonará, tenemos el muñecote este aquí, es vectorial. Nosotros vengo aquí, le damos un alfa, bajamos el alfa, y evidentemente tenemos un comportamiento que espera, ¿no? Estoy quitándole alfa al muñecote y se está rebajando. Ahora voy a coger el muñecote este. Uy. Vamos a hacer más o menos que salude ahí. Vamos a esos tíos muy majos. Ahí lo pusiste cabrón ya. Nada, hombre, mira. Sí, es un Estás encabronado, enfadado. No, está todo contento. Ese like de sus parques. Esto está... No, hombre, está todo contento diciendo hola, Zárate, cabrón. No, le Y molestan los frames. Están mirando. llevo 2 días preparando el sistema este para tenerlo, así que no os quejéis. Y bueno, la cuestión es que ahora el muñecote este le volvemos a aplicar el alfa y hace una putada, ¿no? En vez de coger y lo que yo esperaría, ¿no? Cuando le bajas el alfa a un objeto, que lo bajara de forma global, como cuando haces con una imagen, Flash, la forma de funcionar que tiene en este sentido, nunca baja el alfa de manera global. Siempre se mete en cada uno de los movie clips o sprites o lo que tengáis y baja el alfa por separado. Aunque lo caché es como un bitmap. No. En este se podría hacer, podrías cachar con un bitmap y... Se vería igual. Pero para esto hay un modo específico de Flash que es muy útil, que es Layer. ¿Vale? Entonces, cuando ponemos el modo Layer, lo que hace es hacer un composite de la imagen, digamos, te la compone, coge todo lo que hay adentro, la compone como imagen, viene a ser el cacha misma, pero en una operación con Blend Mode, y te permite manipularla como un... Todo aunque tengas uno, aunque tengas dos, aunque tengas 100 movie clips dentro con cosas de sanidad, te permite modificarlo como uno. No, Esto- inclusive en el que tenías el ejemplo, cuando ponías alfa no hacía nada porque la propiedad de abajo del fondo tiene que estar en layer para que funcione, si no, no funciona. El movie clip tiene que estar en Layer, ¿vale? Independientemente del fondo que tenga, simplemente es cuando tú bajas... El modo alfa no funciona si no está en layer. El padre. Perdona, es que no... Que el Blend Mode, ya con programación, no aquí en el entorno de trabajo, cuando vas a aplicarle Blend Mode alfa a un movie clip, necesita que lo que esté debajo de él esté en modo layer, para que se vea algo, si no, no ves nada. Sí, esto simplemente pasa, es un ejemplo de ver cómo trata en el caso la propiedad alfa, cuando tienes un contenedor, Claro. se va metiendo en los distintos. Si lo haces por programación tendrás lo mismo. Entonces, a partir de Flash 8, cuando se introdujo todo este manejo, sacaron este Blend Mode, que nunca lo veréis, el alfa en otros programas, porque es específico, y era para solventar un pequeño, no es error, porque siempre había funcionado así, ¿no? Pero alfa lo que nos permite... ¿Puedo hacer una...? Sí, sí. El Blend Mode Layer... ¡Ey, expulsado! Ha sido el pelirrojo. Ah, también, es verdad. Marcos, expulsado. El Blend Mode Layer lo que hace al final es suplir un poco lo que tenemos en Photoshop de las capas. Al final es Blend Mode capa. Normalmente Flash, si tienes 2 clips y uno le pones un Blend Mode encima, ese clip se va a mezclar con el clip que tenemos debajo y con el fondo. Si nosotros esos 2 clips los metemos dentro de otro con Blend Mode Layer, ya el fondo no va a importar y el Blend Mode que tengamos internamente se va a ver afectado solamente por esos 2 clips. Luego el fondo no importa, entonces lo que estamos creando es virtualmente una nueva capa
de blend mode. Por eso lo del alfa, porque el alfa la operación que hace es revisar el canal alfa de 2 píxeles y se queda con y muestra de una imagen el canal alfa de la otra. Si nosotros tenemos el fondo siempre va a tener el canal alfa al máximo, por tanto no vamos a ver ningún cambio, pero si luego lo metemos dentro de un layer, pues ya veremos, si tenemos una gradiente o lo que sea, ya veremos cambios. Es un poco eso. Gracias. Totalmente. A partir de poder utilizar el Blend Mode Layer, hay otros dos Blend Modes propios de Flash. Sigo con Android y mira, patrocinando ahí su Flash al máximo. Entonces imaginaos, por ejemplo, tenemos un contenedor, ¿vale?, con un blending normal, sin hacer nada, y luego dentro tenemos una imagen y tenemos el Android. El Android para que se vea bien, he cogido un PNG. Entonces el PNG pues tiene los píxeles transparentes y tiene los píxeles opacos. Y hay dos modos de estos que cuando yo siempre experimentaba nunca entendía para qué diablos servían, porque siempre me quitaba la imagen, la hacía desaparecer, que es el erase, ¿vale?, borrado, que cuando lo veis, cuando lo aplico, pum, ya me la ha quitado y ya me quedo ahí. Y eso es porque el erase tiene que funcionar con la propiedad layer que veíamos antes en el contenedor. Es decir, cogemos un contenedor, le ponemos layer, entonces está cogiendo todo el contenido, también como explicaba Guy, está cogiendo todo el contenido interiormente, está haciendo un composite, lo está tratando como uno y entonces sí que puedo operar los píxeles cuando hacemos la propiedad de erase. Entonces erase lo que te hace es eliminar los píxeles de la imagen. Ahora se ve verde porque tengo el fondo verde, si lo moviéramos, lo que realmente se está metiendo a nivel de píxel y está sustrayendo. Esto tiene un sinfín de utilidades, lo típico, bueno, desde las típicas de, oye, quiero hacer cuando todo el mundo hace las pizarras y luego para borrar, normalmente hacemos auténticas o hacemos aún auténticas chapuzas, ¿no? Pues pinta en blanco encima y asegúrate me acuerdo de un compañero que tuve en el trabajo hace años que teníamos que hacer como un rasquegana, entonces hizo un sistema basado en blancos donde pintaba en blanco no sé qué. 2 días antes el cliente quiso cambiar un fondo y poner así un fondo con un pattern y tal, entonces evidentemente se le fue a tomar por culo, ¿no? Y el otro modo es el otro modo, que es alfa, que se llama como la propiedad. Cuando lo vamos, lo que hace es lo contrario, coge los píxeles, elimina los píxeles transparentes de la imagen del fondo o de lo que encontremos. Entonces en este caso está dejando el muñecote. Esto es muy útil para crear máscaras, ¿no? Funcionan de manera inversa, uno quita los píxeles opacos, uno quita los píxeles transparentes. Entonces, para ver algún ejemplillo, y vamos a ir más rápido, en el modo tenemos aquí un contenedor, ponemos el blending layer para que sea capaz de operar dentro. Entonces tenemos, digamos, una pelotita. Antes lo he hecho con PNG para que viéramos el tema de los dos, pero no hace falta que tenga, en el caso de Erase, por ejemplo, no hace falta que tenga píxeles transparentes porque trabaja sobre los opacos. Esto es un vector, solo tiene píxeles opacos, aquí no tiene píxeles. Lo podríamos poner... por ejemplo, aquí encima, más o menos así. Le damos al Erase y cuando salimos fuera vemos que nos está borrando 2 píxeles de la imagen de abajo. Para hacer figuras, composiciones en tiempo dinámico, cualquier historia que os podáis imaginar, pues es útil, ¿no? Aparte de cosas como lo que decíamos, borrados, etc. Y luego el alfa, otro ejemplo, tendríamos aquí otra vez, tenemos un contenedor, tenemos que poner en modo layer para que funcione, nos metemos dentro, tenemos un fondo. Mira, estoy pensando que, vamos, para que el fondo no sea... Voy a poner un fondo así, más vistoso. Muy 90, eso es muy 90, ¿eh? ¿Qué va? Como me ponga a tocar ahí colores vais a flipar. ¡Me arden los ojos! Solo hace falta que esté animado. Entonces, eso viene luego. Eso es el ejemplo final, para que os quedéis impactados. Bueno, entonces luego podríamos añadir el alfa, como siempre desaparece, porque no se entienden, pero cuando lo quitamos, ha quitado todos los píxeles transparentes que tenía, y realmente lo que está funcionando es como una máscara. Esto, cuando estamos trabajando, podríamos utilizar una máscara. Cuando estamos trabajando con píxeles transparentes, antes veíamos que si queríamos que tuviera soporte tendríamos que hacer con el cache as bitmap. Si no, esta es otra forma de hacerlo dinámicamente, ¿no?
Y eran unos ejemplillos de blend modes, unos específicos de Flash y otros más genéricos. Al final, si nos metiéramos a ver ahora cómo funciona un NAD, cómo funciona un overlay, es complicado, luego veremos algunos integrados, pero vamos a seguir avanzando ahora, no nos vamos a poner a ver todo, pero era un poquito simplemente, más que el blend mode en sí, lo que me gustaría que se entendiera lo que hablábamos, ¿no? El color y cómo funciona, lo de los canales y entender por qué hacemos. Metiéndonos ya un poquito en las clases potentes, en las que puedes manejar los píxeles a bajo nivel. Eso es Bitmap Data y Bitmap, las clases que introdujeron. Bitmap Data es la clase, es el máximo exponente, ¿no? Para poder jugar con los píxeles. Bitmap Data lo que hace es que almacena literalmente los píxeles de una imagen. ¿Vale? El bitmap, por el contrario, es un envoltorio para Bitmap Data que permite manipular la imagen como objeto visual. Cuando nosotros tenemos un Bitmap Data, no hay representación visual, realmente solo está en memoria, ¿vale? Es como si tuviéramos una matriz. De hecho, tenemos una matriz y tenemos todos esos píxeles en memoria. Esos píxeles ya puedes operar con ellos, los puedes quitar y tal, pero no hay forma de verlo, ¿no? Entonces se utiliza el envoltorio de bitmap para poder meterlo en la display list. Alguien pensaría, hostia, ¿por qué no hicieron solo una, ¿no? Que lo puedas manejar todo. No lo vemos. Las dos están dentro del package de Flash Display, pero realmente Bitmap Data no pertenece a la display list, ¿vale? A pesar de estar en este package. Si vemos la arquitectura del... No, lo voy a poner fuera que no me deja hacer zoom, sino un poquito ya más orientado a la gente de programación. Cuando tenemos la lista de display, vemos que tenemos display object, vemos que tenemos bitmap, vemos que Bitmap Data no aparece por ningún lado, y es porque, como comentaba, está pensado, se pensaban las clases para trabajarlas de manera diferente. Otra cosa, ya que estamos, fijaos que Bitmap no hereda de display de interactive object, con lo que tú en un bitmap no puedes hacer interactividad. Si quisiéramos hacer interactividad sobre un bitmap, recordad que tenemos que meterlo en un sprite, en un movie clip, en alguna clase que sí que herede, ¿no? Entonces, el hecho de separarlo tiene dos ventajas básicas. La primera, muy grande, es que las operaciones a nivel de píxel no entran en el motor de renderizado del Flash Player. Esto significa lo que veíamos al principio cuando estás moviendo un objeto en vectores. Cuando tú tienes vectores en la pantalla, cada vez que tienes tu película a 30 frames por segundo, cada vez que avanza un frame, mira todos los vectores, el sistema de renderizado, y cada vector o cada de esta información que ha cambiado la tiene que volver a renderizar. Si no ha cambiado, como cuando estaba estático, no hace nada. En el caso de Pixel, tú puedes estar haciendo operaciones, como no está dentro de este sistema, no castiga la CPU, ¿no? En este sentido. Una vez que lo tienes en el bitmap es cuando se visualiza. Y otra ventaja es que distintos bitmaps pueden utilizar el mismo bitmap data. Igual que cuando tenemos un movie clip en la biblioteca, las rascas, uno lo rotas, uno lo escalas, pues lo mismo, ¿no? Y esto luego, para hacer efectos avanzados, cuando tenemos lo típico tenemos una bandera con DEA, un sistema de agua con displacements. Se suelen utilizar muchas veces el mismo bitmap data haciendo distintas operaciones. La sintaxis, muy rápido porque lo que lo he visto que ya la conocemos. El ancho por alto, si se admite transparencia o no, o si es opaco, el tercer parámetro, y lo último el color, ¿no? Como veis aquí ya empezamos a utilizar los 4 pares de hexadecimales. Y Bitmap simplemente te pide que le pases un bitmap data como referencia, que es el que mostrará. Tiene dos propiedades más, que ahora las vamos a ignorar. Bueno, el pixel snapping simplemente se ajusta al píxel más cercano, y el smoothing para cuando escalas, si permite suavizado o no, ¿no? De momento nos quedamos con la primera. Y al final la sintaxis, cuando añades, es creas un bitmap data, por ejemplo en este caso de 100%, lo haces opaco y le pasas un color, el azul. Si os fijáis, lo hemos puesto con false, la propiedad, el tercer parámetro, con lo que realmente no haría falta que lo hubiéramos especificado el primer FF, ¿no? de la transparencia. Le añadimos hacemos un new bitmap, le pasamos como referencia el bitmap data y hacemos una child para mirarlo. Al final lo importante un poquito de esto son los últimos 2 parámetros, ¿no? Siempre que veamos del bitmap data, que entendamos que si pones a true, por ejemplo, y ponemos este color, tendríamos un azul puro. Si lo tenemos a true y bajamos un poco ya el canal de alfa, tendríamos ya semi-transparente.
Si lo ponemos a false, aunque bajemos el canal a 55, aunque estemos bajando el canal alfa, no tendrá nada. Y otro ejemplo que podría sería tú ponerlo a 0. Estás marcando todos los píxeles como 0, con lo que no tienes color ni tienes canal de transparencia. Rápido, antes de saltar ya a ver ejemplillos, tendríamos los métodos. Bitmap Data es una clase súper potente, tiene un montón de métodos para hacer todo lo que queramos. Cuando queremos manipular a nivel específico, tenemos las clases getPixel para coger un píxel, setPixel para pintarlo. GetPixel, bueno, al final lo que coges es el color, la posición. Y la única diferencia que hay que tener cuidado que utilizamos getPixel 32 y setPixel 32 cuando estamos trabajando con transparencia, ¿no? Y otra función muy útil, que luego veremos, que es Draw, que lo que te hace es igual que lo que te hace es sacar un pantallazo de un objeto que se pueda dibujar. En este caso puede ser de otro Bitmap Data o que pueda ser de un vector. Tú podrías tener un vector, sacas un pantallazo y te lo llevas a tu bitmap, ¿no? Es súper útil, puedes hacer zonas, puedes recortar y un montón de propiedades que no me paro ahora para no hacerlo más pesado. Pero bueno, es para añadirle color, para si quieres recortar solo una zona como decíamos y lo quieres suavizado. Entonces vamos a ver algunos ejemplillos de Bitmap Data. Vale, empezamos con una trama. Necesitaría conexión. No me acuerdo de pedir de la Marcos, por favor. ¿Es esta? Sí. ¿Qué tienes puesto? Sí, ¿no? No me estaba. Quien tenga la wifi que la suelte, va. El Android tendrá... Tengo hambre ya. Yo también, estoy muriendo. Eso es vuelto de bajón. Hostia, dan pues a las 4, tío. Calcino que viene. A las 4 os ponéis un cojín, tío, directo. Camela. No, os voy a poner ñamcar. Pues igual vamos a venir. Sí, claro. Vendrán, no sabrán y aguantará. Es lo que hay. Sí, que ya está. El personaje con mi suegra, ¿sabes? Igual todo. Vale, simplemente ya para ir cerrando os voy a enseñar algunos ejemplos de Bitmap Data que habían sido útiles o que los Google usa Bitmap Data. Sí. Google está hecho todo en Flash. No quieren decirlo para no... Control U. Cajique. Vale. Nada, aquí simplemente os quería enseñar esta web un momento, porque si os fijáis de fondo tiene un vídeo moviéndose, es muy sutil, pero lo veis aquí el movimiento de las palmeras. Y si hacemos un zoom veréis que tiene como una especie de... tiene como un tramado, ¿no? Tiene una trama encima del vídeo en toda la pantalla, en full flash. Esto es un recurso que siempre que hemos utilizado vídeo, cuando trabajaba con la gente de arte y tal, lo hemos explotado en la mayoría de webs, ¿no? que tenemos el típico vídeo de fondo. Tenemos una resolución mínima de 1024x768, pero bueno, luego pasa que te ponen pantallas de 1600, cogen tu vídeo, no puedes tenerlo muy grande porque pesa una barbaridad, lo tienes pequeñito, te lo estiran, se ve pixelado por todos lados y queda fatal, ¿no? Entonces luego con una sencilla camita como esta, la pones encima y suaviza mucho los píxeles, sobre todo. Aquí no puedo escalar, pues si escalamos a 1600 realmente es imperceptible, ¿no? Entonces las camas, por ejemplo, ayudan mucho para esto. Os quería enseñar un ejemplo de una que solemos hacer. A ver, cerrando algunas. Una pregunta mientras. Las partículas esas que estaban ya animadas, ¿Las? partículas ¿Sí? que aparecían en el fondo del vídeo, ¿son del vídeo? Era un vídeo. Todo esto era un vídeo, ¿vale? Con un movimiento muy sutil, pero simplemente O sea, que no lo has programado luego con un interframe ni nada de eso. No, esto era un vídeo, ha rastreado un FLV, ¿sabes? En este caso estaba en timeline, estaba corriendo y simplemente el tema de la trama es un poquito para suavizar, ¿no? Y es un uso así un poco, no diría típico de
de píxel, pero bueno, sí que me he encontrado a veces cuando externalizábamos algo que alguien estaba haciendo, pues, oye, poner una trama y no se viene exactamente, o a lo mejor, antiguamente a lo mejor cogías ya una trama preparada gigante y la ponías. No sé si lo habéis encontrado alguna vez, abrís la película y veis una trama ahí de 2000 píxeles, ¿no? Un PNG gigante o replicado, ¿no? Pues esto es una forma de hacerlo por programación. Tengo la clase un poquito ya empezada, pero lo importante es que tenemos aquí un bitmap data ya preparado. No vamos a utilizar un bitmap, no lo necesitamos. Y al final lo que hacemos un bitmap data, en este caso vamos a hacer 3 píxeles de ancho solo por 4 píxeles de alto, que soporte transparencia, no necesitamos opaco y 0, no queremos que haya nada. Entonces recordad, como estamos trabajando con transparencia, necesitamos el set píxeles 32. Por ejemplo, vamos a hacer que me ponga un píxel en el 00 y con el color que lo tengo aquí preparado, ¿vale? Un color negro, tiene la transparencia. Ahora no sé si se ve bien, ahora me he dado cuenta que se ve tan pequeño. Y simplemente vamos a pintar el color, ¿no? En este caso el color negro. No voy a picar mucho el código, no os preocupéis, ¿eh? Ponemos un píxel en el 00. ¿Se podría cargar un motivo, Dani? ¿Cómo? ¿Un motivo? Sí. En lugar de dibujarlo tú, cargar ahí tu mini PNG. Sí, ahora lo vemos. Lo hago así para ver un ejemplo. Entonces tendríamos dos y por último, evidentemente la trama cada uno la hace como quiera. El pattern se lo fabrica, este es uno que hemos utilizado en varias webs. Y tendríamos, por ejemplo, dejamos solo pintamos estos 4 píxeles. Tenía aquí un sprite preparado. ¿Qué optimiza más? ¿Utilizar un PNG como está diciendo o dibujar un vector? ¿Cómo estás haciendo tú? Yo estoy dibujando un bitmap, no estoy utilizando un vector. Pero Ahora, vale, ahora lo único, yo he creado un bitmap muy pequeñito donde voy a pintar 4 puntitos. Claro, ¿cuánto ocupa un PNG de 3x4 con 3 píxeles o 4 píxeles? Muy poco, pero nada es 12 bytes, ¿no? 15. ¿Qué ocupa más? ¿Ese código compilado y comprimido con Flash o lo que ocupa utilizar el PNG? Claro. Más que ocupar a mí me interesa el rendimiento. Claro. Da igual, bien. ¿Qué cuesta más de proceso? No, el rendimiento Eso ser era. un bitmap será lo mismo, pero Al final, mira, un momento. Al final, joder. No tenía que dejar de currar con el PC. Al final, imaginaos que esto es un píxel, lo único que hemos hecho ahora ha sido pintar un píxel en el 00, un píxel en el 11, un píxel en el 22 y otro píxel ¿En el 1.3? en el 1.3. Entonces por eso yo he creado un bitmap muy pequeñito, solo de 3 píxeles por 4. Entonces lo que tenemos es esta composición. Esta composición luego la iremos replicando, lo colocará aquí, es lo que nos dará una trama continua, ¿no? Al final estamos haciendo esto. Esto, como bien apuntaba Mar, yo podría coger esto, hacerlo a nivel de píxel, hacer un movie clip, tenerlo en la biblioteca. Entonces luego lo tendría que importar y sobre el bitmap, porque al final lo necesitamos en un bitmap data, harías un draw, lo que decíamos antes de hacer el pantallazo, y lo pintaríamos. Es otra forma. ¿Vale? Lo estaba haciendo así, luego es mucho más fácil, supongo, que para una persona, en vez de estar pensando en píxeles, tenerlo dibujado, ¿no? Para cambiar el pattern de manera sencilla. Pero bueno, veamos este ejemplo. Tenemos creado simplemente un sprite, lo añadimos, que es la trama, y luego tenemos la función, el draw trama, que la dibuja, ya la tenía preparada para no perder más tiempo, y al final lo que está cogiendo es sobre el ancho y alto del escenario, sobre la propiedad graphics. Estamos utilizando la propiedad begin bitmap fill, por eso lo quería yo en un bitmap data. Igual que el begin fill rellenas con un color, en el begin bitmap fill puedes rellenar con un bitmap. Y yo le voy a pasar la propiedad bitmap data. Yo estoy pasando a este sprite gigante, voy a poner en una esquinita, lo que me va a poner es el bitmap data que yo le he pasado. Como tiene la propiedad, estas propiedades, es una matriz que no la necesitamos, y luego tiene una propiedad boolean, que es un repeat. Vamos a hacer que se repita. Los line to simplemente es para acabar de pintar. Entonces si compilamos esto, a ver cuando da error.
¿vale? Si compilamos esto, no sé si se aprecia muy bien desde ahí, pero ya tenemos la trama dibujada. He puesto un checkbox para desactivarla, que se ve bastante en cambio, ¿no? Con una trama. La verdad es que esta trama ahora mismo, más que ayudarnos, está guarreando bastante, ¿no? Está cogiendo una imagen y le está quitando mucha nitidez. Tengo otra clase ya preparada, donde la trama, esta misma trama, no hace falta que la tengamos, como lo tenemos en un sprite, esta trama, podemos modificar un poquito el alfa, a ver, le bajamos por ejemplo el alfa a la mitad, y ya tenemos algo bastante más integrado, ¿no? Esta imagen juega un poco en mi contra porque es una imagen muy nítida, muy clara, de colores muy vivos. No hacía falta tener una trama. Si esto tuviéramos un vídeo, lo estuviéramos escalando y tal, es cuando notaríamos, ¿no? La ayuda, porque no se pixelaría tanto. Luego, a partir de tenerlo, podríamos utilizar, he puesto aquí otro checkbox que tiene un overlay. Overlay es otro de los... es otro blend mode. No apunté la... es que no me acuerdo exactamente cómo... Vale, mira, el overlay decía, ajusta el color de cada píxel en función de la oscuridad del fondo. Si el fondo es mostrado con un 50% de gris, los colores del objeto de visualización, del primero, y del fondo se tamizan, es decir, se aclaran, ¿no? Si es más oscuro que el 50% de gris, se multiplican, lo que decíamos antes, con lo que realmente se oscurecen, ¿no? Esto que suena así bastante confuso, al final lo que te está diciendo es que si aplicáramos, fijaos antes de aplicar el overlay, por ejemplo, aquí, que la trama la aplica por igual a todos los lados, ¿no? En el momento que lo empezamos a combinar con blend modes, si tú tuvieras un overlay, si nos fijamos en la parte de arriba, como los colores son muy oscuros, compararía con ese 50% de gris, sería más oscuro, lo dejaría, pero en cambio en colores más claros, fijaos que aquí no está aplicando la trama, con lo que queda bastante bien ajustado a los sombreados, a las zonas oscuras y queda una trama mucho más limpia, ¿no? Mucho más integrada que el otro de guarreado. Luego podríamos ir sumando el alfa para aclarar un poquito más. Y bueno, al final esto es jugar, ¿no? A veces tienes un vídeo muy oscuro como el que era el caso, a veces puedes tener un vídeo más claro. Pero nada, solo un ejemplo para que veamos cómo podemos utilizar Beam Data para cosas que no tienen que estar moviendo píxeles por la pantalla, ¿no? Es un ejemplo útil. En caso de que tengas un vídeo detrás, el utilizar los blend modes y esto afecta al rendimiento. Es una buena pregunta. Cuando tú tienes el blend mode, la verdad es que lo estoy pintando muy bien, pero hay que utilizarlo con cuidado, porque cada vez que lo estás moviendo, si tú estás moviendo algo por detrás, él tiene que estar comparando a valor de píxel. Cuando tú tienes el vídeo tienes la pantalla en estático, ¿verdad? Está moviendo, él sí que va haciendo la comprobación. Cuando vas escalando, por ejemplo, ya estás haciendo el resize, hace más comprobaciones en ese momento, mayor pantalla, pero realmente tener una pantalla, todo un blend mode solo, no casca mucho el procesador, es imperceptible. Pero depende del blend mode como lo tengas. Si estás haciendo blend modes que se estuvieran todo el rato, imagínate 5 mode clips, todos con blend modes que se están moviendo, estaría recalculando constantemente. En el caso del vídeo no impacta mucho. Una vez y no he notado mucha diferencia, pero claro, no sé hasta qué punto, por eso, no sé, habías hecho alguna prueba. Pero, Dani, una pregunta. El problema de rendimiento con los vídeos puede venir cuando aplicas el blend mode al vídeo en sí. Por ejemplo, si tengo un vídeo en un clip de película y le aplico el blend mode al clip de película en sí. Sí, pero claro, la historia, claro, lo que pregunta David, que es una buena cosa, es nosotros podríamos tener el vídeo, pero al vídeo nunca le aplicamos el blend mode, porque si no sí que estaría cogiendo el vídeo y estaría haciendo el vídeo con lo que tuviera de fondo. Nosotros lo que estamos cogiendo es la capa esta y te estoy respondiendo, es decir, al vídeo nunca le aplicarías el blend mode y eso sí que cascaría muchísimo. No lo he probado, pero... De poder se puede, lo que no es... Sí, pero claro, no, tampoco tendría... Es más o menos lo mismo porque el vídeo en el momento en que haces un blend mode encima, igual tiene que calcular el color de cada píxel. Por tanto ya se pasa al software. El decoding no se hace solo, o el render no se hace solo en el CPU, sino que pasa al CPU parte. Pero hay cosas... También depende mucho, Flash es un poco
caprichoso, a veces de repente el render lo pasa al GPU, incluso con Blend Mode, es un poco... Depende del sistema, depende del navegador. Del ejemplo particular. Al final, como ponían los blogs estos que querían salir del paso, experimentar. ¿Vale? No, pero bueno, la idea es utilizar la trama, en vídeo no tendría mucho sentido y en este caso sí que lo tenemos comprobado, que utilizarlo sobre vídeos, tener una trama sobre vídeo no genera mayor problema, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Marco. Bueno, sin más de tiempo tenéis. Vale, bueno, pues voy a ir ya... otro ejemplo que lo voy a aplicar sobre texto. Tenemos, ¿vale? Tenemos aquí un texto con una tipo muy concreta, ¿vale? Esto es un text field creado por programación y añadido, ¿no? Una de las cosas que va genial con Bitmap y yo lo he hecho en este caso con texto para que se vea, porque el texto es con mucha curva, que se puede representar bien, luego se puede exportar esta idea a prácticamente cualquier cosa. Es que sobre un objeto que tenemos, en este caso ya digo, podría ser un texto, podría ser un vector que pintemos, podría ser el muñecote de Android, lo que hacemos es sacar un pantallazo, ¿sabes? Con el método draw que comentábamos antes. Aquí estoy cogiendo el texto y estoy haciendo un bitmap con esa información. Una vez que tenemos esto, sobre ese bitmap, ¿vale? Que es el bitmap fuente, se hace un parseo de la imagen, que recorres todos los píxeles de ancho por alto y vas con el getPixel32, vamos obteniendo el color, ¿vale? Y en este caso, como lo teníamos negro sobre blanco, me voy a quedar solo con los píxeles que no sean negros. No me quedo solo con los blancos, porque lo podría hacer también, pero entre el blanco y el negro las tipos siempre tienen un poquito de suavizado, entonces están esos píxeles así un poco más grisáceos, y lo hacemos al revés. Entonces cojo el color, ¿no? Eso, tenemos el color de cada píxel y lo comparamos. Cuando no sea negro, lo vamos a coger. De momento no hagamos caso a esta función. Bueno, simplemente es para obtener bits, simplemente es para forzar la posibilidad de obtener más o menos colores, ¿no? Y cada píxel de estos blancos los vamos a meter en un array. Metemos un nuevo punto en un array y lo voy a pintar en un bitmap destino para que se entienda la idea. Entonces al final lo que estamos haciendo es coger sobre el texto, hemos sacado un pantallazo, sobre este pantallazo estamos recorriendo los píxeles y lo estoy pintando. El hecho de pintarlo aquí en amarillo simplemente es para tener una referencia de saber qué píxeles estoy utilizando. Como veis es más gordo porque todos los píxeles suavizados él le está aplicando un color amarillo, pero bueno, lo importante es que toda esta información la tengo ahora en un array, con lo que tengo toda la posición de los píxeles para poder controlarlos. Esto que os decía antes, si en vez de... Ahora he cogido todos los píxeles, si cogiera, por ejemplo, forzara el random y dijera, oye, cógeme solo la mitad, estaría utilizando bastante menos píxeles. No siempre, depende de lo que queramos hacer, no necesitamos seguramente de todos los píxeles. Y bueno, podemos controlar a mayor número de píxeles que cojamos, más problemas va a tener Flash para moverlos, depende de lo que queramos hacer, etcétera, ¿no? Y luego por último voy a coger estos... Tengo aquí en la biblioteca, en el escenario, por ejemplo, tengo una serie de motivos, ¿no? ¿Saben? Aquí tengo unas estrellitas, aquí tengo unas redonditas, un ejemplo como cualquier otro, y vamos a coger y por cada píxel de esos que me había quedado en esa posición vamos a pintar con una de esas estrellitas. Entonces es una forma de crear motivos, ¿no? Tú puedes coger cualquier objeto que se te ocurra y bueno, a veces tendrás que hacer más o menos pruebas, pero algo tan complejo como un texto, realmente la tipografía se entiende perfectamente. Eso, me he quedado la mitad de píxeles, podría cogerlos todos, ¿vale? Tendría algo un poquito diferente y luego ya podemos jugar tanto como queramos. Podemos coger, por poner un ejemplo más, podríamos coger eso y en vez de escalarlos todos, darles una escala menos grande, ¿vale? Y tendríamos otra composición. Esto es un pequeño... A partir de aquí saqué un pequeño motor de render, donde quizá alguno de vosotros quizá lo haya visto.
ya en un experimento, por ejemplo, que hice, pues seleccionabas un motivo, en este caso, por ejemplo, hoja, cogías unas palabras en castellano, ¿no? Y tenía esos píxeles, los desperdigaba, los iba moviendo, cogía el motivo y podemos coger cualquier tipo de objeto, cualquier cosa y bueno, jugar con ellos, moverlos, dejarlos. Antes lo estaba haciendo en estático. Pongo un ejemplo más de la composición. Aquí cojo una especie de corazoncitos y los hacía así como un poco en 8 bits, ¿no? Con el espacio, y podías ir esperando. Si se puede hacer con palabras, realmente se puede hacer con todo. En el trabajo que os comentábamos de Shakira teníamos un caso concreto que querían que un usuario, en función de su localización de Facebook, si era un tío de Barcelona, si era un tío de Noruega, si era un tío de Estados Unidos o de una ciudad, querían dibujar un mapa de su ciudad resaltándola, ¿no? Y ese mapa era bastante atípico porque estaba formado todo como de puntitos de luz. No he cogido ninguna imagen, pero bueno, era como de puntitos de luz y luego querían destacar en el centro. Entonces, en este caso, pues cogimos con un mapa Mercator, sacábamos la longitud, la latitud, lo centrábamos, lo escalábamos para que fuera más grande y hacíamos esta técnica, ¿no? Sobre el mapa vectorial, hacíamos un draw, lo pasábamos a bitmap, cogíamos unos cuantos píxeles, los que necesitábamos, y luego ya con esos píxeles los animábamos y íbamos llenando todo un mapa de luz. La verdad es que no sé por qué no he cogido el ejemplo, porque bueno, era curioso de ver. Y vamos. Bueno, ya no me paro. Si alguien tiene luego interés, a lo mejor en Petit Comité, si queréis ver un poco de código, nos podemos poner a ver algún ejemplo, pero por ejemplo, este es otro ejemplo de lo mismo que he hecho con el texto. Lo podríamos coger a nivel de imagen, descomponer los píxeles de una imagen. En este caso los he repartido y los he animado para hacer un sistema de composición, ¿no? Ya que lo he hecho, lo enseño, pero bueno, es un tema de cómo puedes coger cualquier imagen y una vez que la sepas en píxeles haces lo que quieras. El truco un poquito de esto es tener una clase píxel, que eso representa los puntos por separado. Realmente, es decir, un concepto que, al menos hablando con la gente y tal, que cuesta un poquito entender, es que al final un píxel es un puntito, pero no es un puntito que tú puedes mover, que, ¿sabes? Tú tienes una imagen y el píxel simplemente lo pintas. Una vez que lo pintas ya está ahí de por vida, ¿no? No se puede animar. Realmente lo que hay que hacer es hacer una clase píxel, que simplemente tiene las coordenadas, tú animas las coordenadas y le dices al píxel que se vaya conectando en esas coordenadas. Luego hay que hacer distintos métodos para ir haciendo un alfa sobre la imagen, para que no se te quede toda la pantalla negra en cuanto se movieran, y bueno, diferentes técnicas, ¿no? Bueno, voy a ir acabando ya. Hacemos uno más que podríamos utilizar con... Antes comentábamos la opción alfa, cuando tenías un layer, un contenedor, hacías layer, hacías un alfa para hacer máscaras. Pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí esto es un bitmap con sus píxeles, con una serie, tiene un displacement, tiene un Perlin noise, y va generando este efecto como de quemado, ¿no? Esto se hace en tiempo dinámicamente, como podéis ver, sobre el bitmap. Evidentemente, por programación se pueden hacer máscaras que son impensables, ¿no? Si las quisiéramos hacer ya, evidentemente, en tiempo de diseño. No me meto tampoco en el código, pero sí que me gustaría que prestáis un momento de atención a esto, ¿no? Nosotros, al final, lo que tengo es una imagen y una máscara. Bueno, mira, voy a correrlo primero. Al final, si lo aplicamos esto, no como quemado, sino como... Lo voy a poner en un momento en negro para que sea más vistoso. Tenemos una imagen, tenemos una imagen de fondo, aplicamos el efecto este de quemado, pero lo estamos haciendo como máscara, ¿no? Entonces esto se podría hacer, pues, por ejemplo, en este caso va quemando los bordes y va enseñando lo que hay detrás. Lo importante de esto, que antes no lo habíamos visto por código, es esta función. Al final creamos un contenedor, que es un sprite, lo añadimos, añadimos la imagen dentro del contenedor, añadimos el bitmap dentro del contenedor,
hacemos el blend mode layer, lo que hacíamos antes, simplemente tenemos los dos agrupados, utilizamos el contenedor, el blend mode layer, para poder agruparlo como uno, hacer el composite, y luego le damos en el bitmap, le damos el blend mode alpha, que es lo mismo que hayamos visto con el subflash, con esos colores gays, pues estamos haciendo lo mismo aquí. Pero a eso también le has aplicado el caché, ¿no? No. ¿A eso no hace falta? No, no hace falta, bueno, porque en el momento que estamos haciendo el blend mode layer, ¿vale? Él ya estaba haciendo el composite, lo que decíamos antes, está cogiendo la imagen, ¿vale? Está cogiendo el bitmap, que ya es una imagen en sí, y ya se encarga él de hacerlo. No estamos aplicando caché si hiciéramos al revés, hiciéramos aquí el... Bueno, es imagen en vez. Hiciéramos aquí el mask del bitmap. Se está viendo toda la imagen. ¿Alguien sabe decirme por qué se está viendo toda la imagen? Lo hemos enmascarado. Tenemos un bitmap. El clip está vacío. No. El blend mode layer no está, ¿no? Vale. ¿Y el hecho de que no esté el blend mode layer, qué está haciendo? Hablando con el fondo, ¿no? No, realmente lo que comentamos al principio es que las máscaras en Flash, las máscaras normales que trabajan con vectores, no soportan transparencia por píxel. ¿Vale? Ahora tenemos un bitmap gigante lleno de bitmaps transparentes. Cuando yo hago el clic, ahora empiezan a dibujarse los píxeles. Pero de todas maneras no está haciendo tampoco nada. Bueno, quiero decir, ya estaba desenmascarada porque teníamos toda una cuadrícula llena de píxeles transparentes, no soporta, por lo tanto es como si tuviéramos toda una máscara negra. Para que funcionara esto, tendríamos que hacer pues lo que comentaba ahora Javi. Deberíamos, ¿vale? Como habíamos visto antes, le ponemos el caché de bitmap, se lo ponemos también al bitmap, porque el bitmap data es el que es la imagen, pero el bitmap no, sigue siendo vector. Entonces ahora sí esto nos debería funcionar. Así que al final utilizar un método, utilizar el blend mode alpha, es un poquito lo mismo. Yo generalmente siempre suelo utilizar los dos cachés al bitmap porque me parece un código más legible cuando lo coge alguien, pero bueno, se utiliza muchísimo y si vais viendo ejemplos, alguna vez veis un layer y un alpha, que sepáis que está haciendo una máscara. Y bueno, creo que lo podemos dejar aquí. Tenía algún ejemplillo más, pero bueno, tampoco lo tengo muy bien montado, así que lo podemos dejar como resumen. Al final, la idea que queríamos daros, bueno, creo que es importante entender la teoría del color y profundizar un poquito de cómo funciona. A partir de ahí que he intentado hacer un par de picoteando un poquito aquí y allá para ver ejemplos. Y con ánimo de, si alguien ha visto un poquito de camino, si va profundizando, si se va metiendo un poquito, al final igual que hablábamos con Photoshop, ¿no? Que a base de hacer las cosas va sumando, a base de ir haciendo esto muchas veces ejercicios y a ir haciendo experimentos, ir jugando, vas cogiendo mucho conocimiento y luego te llevan ejemplos, ¿sabes? Que de otra manera ni siquiera pensarías que utilizando píxeles, utilizando bitmap puedes obtener la solución, y de la otra manera cuando ya has ido jugando ya tienes camino hecho, pues ya te viene, ¿no? O ya empiezas a pensar, hostia, ¿cómo lo abordaría de esta manera? El tema de la programación gráfica en Flash es un campo vastísimo, daríamos un montón de días aquí para abordarlo todo, desde Berlin Noise, bueno, un montón de técnicas. Necesitaríamos muchos días, necesitaríais a alguien que supiera bastante más que yo. Y entonces al final queda eso, ¿no? Profundizar y viendo un poquito. Entonces aquí lo dejo, muchas gracias por aguantar el